Bien, doctores, hoy día nos toca hablar de fármacos antihipertensivos. Lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente, ¿ya? Solamente para hacer un pequeño repaso, ¿ya? Cuando estamos hablando desde el punto de vista terapéutico, tú vas a tener, en primer lugar, la llamada hipertensión arterial, estadio 1, ¿ya? O nivel 1, hipertensión arterial moderada, como quieras llamarlo, ¿sí? En esa hipertensión arterial moderada, tú puedes utilizar para el tratamiento diuréticos, ¿ya? Número 1. Puedes utilizar IECAS, puedes utilizar ARA2, ¿no? ARA2, que son los fármacos más recomendables. O puedes utilizar beta bloqueadores, ¿ya? Yo lo que te recomiendo es que si vas a utilizar beta bloqueadores, tu paciente tenga una condición muy simple, ¿ya? Antes de dar el beta bloqueador, y que sea paciente que venga con taquicardia. No solamente hipertensión, sino que sea paciente con hipertensión y además taquicardia. Ahí le metes beta bloqueador, vas a tener éxito, te va a ir muy bien. ¿Está bien? Bien. Número 1. Número 2, si vas a tener un paciente con hipertensión arterial, otro color, eso. Estadio 2, ¿ya? ¿Qué es lo que te recomendamos? ¿Ya? Primero que tienes que utilizar 2 fármacos. Es terapia combinada siempre, 2 fármacos. ¿Está bien? Tienes que utilizar 2 fármacos. Uno de los fármacos tiene que ser un diurético. El diurético recomendado es la hidroclorotiazida. ¿Ya? Diuréticos recomendados la hidroclorotiazida. Y tú puedes unir hidroclorotiazida y le puedes dar con IECA. ¿Ya? Ahora, no te gusta la IECA, no hay ningún problema, puedes darle con ARA2. O sea, combinado con ARA2. O le puedes dar el IECA, le puedes dar la hidroclorotiazida combinado con un beta bloqueador. La misma condición, si le vas a dar al beta bloqueador, lo recomendable es que vaya a tener tu paciente taquicardia. ¿Ya? Y por último tenemos la hipertensión arterial, que se llamamos la crisis de hipertensión arterial. ¿Ya? La crisis de hipertensión arterial. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que te recomendamos utilices o sepas o te guardes para la crisis? ¿Ya? A ver, vamos a ponerlo así. Te voy a confesar algo. ¿Ya? Yo normalmente no como chocolate. Me gusta el chocolate, pero normalmente no lo como. Adivina por qué. ¿Por qué? A mí me encanta el chocolate, pero no lo como todos los días. Así no lo como. No es porque tenga algún problema, nada. Es que yo lo guardo para la crisis. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Exacto. Lo que te estamos queriendo decir es que te vas a guardar pues tus mejores medicamentos, tus mejores fármacos, los más cañones para atender la patología, para la crisis, pues no le vas a dar a todo, ¿no ve? Con esto, ¿qué te quiero decir? ¿Qué fármacos vas a utilizar o qué fármacos deberían ser para tu tratamiento de la crisis hipertensiva? Primero, el labetalol. ¿Ya? Detalle importante, la betalol. Memorízatelo, te va a servir. Número 2, la furosemida. Ya, el nifedipino. Normalmente hay gente que le mete nifedipino como la primera opción de tratamiento a todo. Es la verdad. Y no debería ser fármaco, que vayas a utilizar para cualquier situación. Le vas a meter nifedipino para las emergencias. Ahora, si tu paciente necesita, ¿ya? Usar nifedipino de forma, ¿cómo podríamos decir esto? Prolongada, y recién le vas a meter pues un nifedipino, ¿ya? Luego, ¿cuál sería otro fármaco para tus emergencias? ¿Ya? Diltiazem, ¿ya? Diltiazem.
diazem. ¿Ya? Y nos falta uno. Nitroprusiato de sodio. Nitroprusiato de sodio. Entonces, lo que te estoy dejando ver, doctores, es el chocolate. ¿Me dejan entender? Sí, acabo de arruinarte tu chocolate, porque ahora vas a pensar en chocolate y vas a decir, ay, pero se mira. Vas a pensar en chocolate y vas a decir, uy, la betalol. Ahí, imagínate un chocolate que se llama la betalol. Sería la raja. O nifedipino, o diltiazem. A mí me encanta el diltiazem, ¿no? Y me encanta el diltiazem porque me ha ayudado con muchas cosas y ha ayudado a mis pacientes con muchas cosas. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se trata de una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, piensa en la betalol furosemida, nifedipino, diltiazem o nitroprusiato de sodio. Ahora, caso especial. Si le vas a sacar fotografía, espera. Listo. Gracias. Mejor que salga otra persona, ¿no ve? Y el caso especial. Si es mujer y está embarazada, puede tener llamado hipertensión arterial asociado al embarazo. Si es una hipertensión arterial asociada al embarazo, el primer fármaco es alfa-metildopa. El segundo se ha utilizado es hidralazina. Y en tercer lugar tenemos a dos fármacos que puedes utilizar. No son los favoritos y cada vez que utilizas estos fármacos tienes que pensar que ya hay que suspender el embarazo, hay que interrumpir el embarazo. Uno de ellos se llama labetalol y en algunos países utilizan el nifedipino. ¿Está bien? Los principales son la alfa-metildopa y la hidralazina. Y si no se puede, la betalol nifedipino. Pero si vas a utilizar la betalol nifedipino o nifedipino, no los dos, o la betalol o nifedipino, ya hay que pensar que hay que suspender el embarazo. ¿Bien? Ya. Primer detalle importante, el labetalol es un antagonista, ¿ya? Beta 1, beta 2, alfa 1. Por su acción beta 2 antagonista, el beta 2, el agonista produce relajación del músculo liso, ¿no? Ahí es donde trae el doctor. El agonista produce relajación del músculo liso, pero el antagonista, beta 2, produce contracción del músculo liso. Del músculo liso uterino. Entonces, al producir contracción del músculo liso uterino, puede llegar a producir, a desencadenar trabajo de parto o amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro, etc. ¿Está claro? Entonces, detalle importante. El nifedipino es un antagonista de canales de calcio. Es un antagonista de canales de calcio. Entonces, este fármaco actúa a todos los niveles y produce que todas las fibras musculares vayan a bloquear los canales de calcio y toditos van a producirte vasodilatación. Entonces, es una vasodilatación generalizada. No solamente eso, actúa también a nivel cardíaco y va a hacer que baje la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del miocardio, la conductividad eléctrica, baje el gasto cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? O sea, literalmente le afecta a todo. O sea, si quieres uno que baje todo, este es el fármaco, nifedipino. Ahora, este es el problema. En la mujer embarazada, tú le das nifedipino y hay una posibilidad de que no reciba la suficiente cantidad de sangre a nivel de la placenta. Si no hay suficiente cantidad de sangre en la placenta, se produce insuficiencia placentaria. ¿Qué le pasa al bebé cuando no tiene suficiente sangre? Eso, se puede llegar a producir algo llamado óbito fetal. Oligohidramnios es con los diuréticos. Perdón. Sí, no te preocupes, hermano. ¿Ya? Es mejor que aclaremos todas las confusiones, ¿ya? Porque si no aclaramos las confusiones va a ser grave, ¿ya? Sí.
Es mejor que se aclare todo para que ustedes no cometan ningún error en su práctica profesional. Lo único que yo quiero es que ustedes no cometan errores porque eso nos cuesta a todos, ¿ya? Entonces, el tema es que los antagonistas de canales de calcio no permite que llegue suficiente cantidad de sangre a la placenta, se produce insuficiencia placentaria, y si no hay sangre en la placenta, no le llega sangre al bebé, y si no le llega sangre al bebé, se puede ovitar, se puede morir, ¿ya? Y vas a tener dos papás furiosos. ¿Ha quedado entendido? Sí, doctor. Lo que el doctor menciona, el doctor George menciona, es que se puede producir una patología llamada oligohidramios, disminuye la cantidad de líquido amniótico, pero eso lo producen los diuréticos. Por eso, si te fijas, en el tratamiento de la hipertensión arterial y embarazo, no hay diuréticos, no hay furosemida, no hay hidroclorotiazida, nada, o sea, no hay diuréticos, ¿ya? Porque puede producirse oligohidramios, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. No, Ahora, así entre nos, te voy a contar, ¿ya? Así entre nos. Yo he visto a algunos médicos que les han dado hidroclorotiazida y le han dado también furosemida a la mujer embarazada, a la paciente embarazada. Doctores, es peligroso porque la hidroclorotiazida, la furosemida van a bajar la cantidad de volumen de sangre circulante, disminuyen volumen, ¿ya? Y si disminuye volumen, ya la sangre, o sea, si disminuye el volumen, obviamente la presión arterial baja. Ahora de aquí viene el detalle. Si disminuye el volumen, el poco volumen que hay se va a distribuir entre los órganos fundamentales. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien. Cierto. Entonces, eso, cierto. Ya, gracias por participar. Ya, eso se distribuye por los órganos fundamentales. Entonces, si se distribuye por los órganos fundamentales, ¿tú crees que le va a llegar sangre a la placenta? no. Eso, hay una posibilidad que no le llegue suficiente cantidad de sangre a la placenta, por eso hace oligohidramios. Entonces, si no le llega sangre a la placenta, igual puede llegar a producir insuficiencia placentaria y el bebé se ovita, hace óbito fetal. Detalle importante. Ahora nos toca hablar de un grupo de fármacos que son los diuréticos. Cuando hablamos de diuréticos, estamos hablando de que tenemos tres grupos de diuréticos que tienes que tener bien memorizados. ¿Ya? Primero tenemos a los llamados diuréticos de asa, ¿ya? Luego tenemos a los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Y por último tenemos a los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Está bien? Diuréticos ahorradores de potasio. ¿Listo? Entonces tenemos tres grupos de diuréticos. Diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos y diuréticos ahorradores de potasio. Estamos hablando de los diuréticos. Tenemos varios grupos de diuréticos que son utilizados. Tenemos diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, diuréticos ahorradores de potasio y los llamados diuréticos osmóticos. Quiero aclarar un detalle muy importante. Para el tratamiento de hipertensión arterial, los más utilizados son los diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos y diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos osmóticos no. ¿Ya? El diurético osmótico tiene una finalidad muy, muy simple, ¿ya? Y es precisamente la reabsorción de algunos tipos de lesiones. Normalmente usamos diuréticos osmóticos cuando se trata de TEC, ¿ya? O cuando se trata de un ACV, accidente cerebrovascular hemorrágico, por si acaso. No es para cualquiera, ¿ya? Hemorrágico. ¿Listo? Muy bien. Hemorrágico. Listo. Entonces, lo que más utilizamos son los diuréticos de asa, tiacídicos y los ahorradores de potasio. Ahora, aquí tenemos los diuréticos de asa, tiacídicos, ahorradores de potasio, osmóticos. Y los últimos que han salido que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Pero tienen sus indicaciones muy precisas.
Los diuréticos más utilizados son diuréticos de asa, la furosemida, ¿ya? De los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, ¿ya? Y de los diuréticos ahorradores de potasio tenemos dos, la espironolactona, ¿ya? Y la amilorida. ¿Está bien? Bien. Y eso estás pensando. ¿Y qué voy a hacer con la bumetamida, la piramitamina, el ácido etaclínico, la torasemida? ¿Qué voy a hacer con la clortalidona, la quinetazona, etcétera? Doctores, muchos de esos fármacos ya están empezando a ser dejados de usar. ¿Ya? Hay fármacos que se ponen de moda y hay fármacos que dejan de ser utilizados. Muchos de estos están dejando de ser utilizados. Por ejemplo, los únicos dos que se están utilizando actualmente de los diuréticos de asa son la furosemida y la bumetamida. Hay algunos, por ejemplo, el ácido etaclínico, la torasemida, son utilizados, sí, pero no aquí en Latinoamérica. Son utilizados para el lado de Europa, en el Asia, en esos lugares. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que saber es cómo funciona el diurético de asa, cuál es el fármaco más utilizado. Furosemida y en todas partes. Utilizan aquí, utilizan en Brasil, utilizan en Argentina, en Ecuador, en México, en los States, ¿no? Ahí en Gringolandia. Ya en todas partes se utiliza. Sí, sí. ¿Te enteraste de la noticia? Ya no es el presidente de Estados Unidos, es Donald Trump. Ahora, ¿quién será? Y aquí tenemos, ¿ya? Lo primero que quiero que entiendas es esto, ¿ya? Sí, sí, ya sé. Ya sé, estás pensando y dices, no, doctor, por favor. Yo ya sé esto de memoria. ¿Verdad? Sí, ¿no ve? Ahora te lo voy a aclarar así. Esto es el mecanismo de acción. Significa que esto es, eh, ¿cómo se llama esto? Esta es la farmacodinamia de estos fármacos, farmacodinamia. Ahora, para que tú puedas entender, el diurético trabaja en un solo lugar, no trabaja, o sea, no hace otras cosas. El diurético va a trabajar a nivel renal y obviamente el diurético trabaja en algo ya conocido como la nefrona. Nefrona. ¿Ha quedado entendido? Ahora, tú sabes muy bien esto, tal vez mejor que yo, ¿ya? La sangre va a llegar por acá. Te voy a mostrar. Listo. La sangre llega por acá, ¿no ven? Aquí viene el glomérulo renal y la sangre por presión va a pasar hacia la cápsula de Bowman. ¿Cierto? Por presión, solo por presión. Ha quedado entendido, ¿cierto? Muy bien. Y luego simplemente se sale y luego hay ese proceso. Ahora, esto de acá se llama filtración. El primer proceso se llama filtración. Muy bien. Segundo proceso. Luego viene el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, ¿ya? La porción ancha, la porción delgada. Luego el túbulo contorneado distal y luego viene el túbulo colector. ¿Cierto? Bien. Entonces, en toda esta parte, doctores, mira, te lo voy a mostrar. Tienes razón, doctores, en el asa de Henle. Pero en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal se produce un efecto llamado reabsorción. ¿Está bien? Es ahí donde se reabsorbe agua, se reabsorbe solutos. Reabsorción. En este lado de acá, en la porción descendente del asa de Henle, en la porción descendente del asa de Henle y en el túbulo contorneado proximal, en la porción descendente del asa de Henle, es donde se produce un efecto, un evento llamado secreción. Todo lo que no ha podido ser eliminado, ¿ya? Va a ser secretado hacia el túbulo en esta porción, ¿ya? Y por último tienes el túbulo contorneado, el túbulo colector, que también realiza una función que es reabsorción.
Pero eso ya es para la parte de eliminación o excreción. Túbulo contorneado, eliminación o excreción. ¿Está bien? Entonces, del glomérulo renal a la cápsula de Bowman, filtración. Esto es por presión. Luego, proteínas van a actuar para hacer un proceso llamado secreción. Después de la secreción, va a venir el proceso llamado reabsorción. Y después de la reabsorción va a venir el proceso de eliminación. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí, ¿no ve? Ahora aquí viene el detalle. ¿Ya? Aquí tenemos esto. ¡Tarán! Esto es Sí, yo sé que no soy tan bueno dibujando. Túbulo contorneado proximal. Luego viene la parte del asa de Henle. ¿No? Luego el túbulo contorneado distal. Y por último tenemos el túbulo colector. Ahora quiero que me prestes atención a los siguientes detalles. ¿Ya? Tenemos tres tipos de diuréticos que son los más utilizados. Tres tipos de diuréticos que son los más utilizados. Uno de ellos son los diuréticos de asa. ¿Ya? Aquí actúa el diurético de asa. ¿Dónde actúa? La porción ascendente del asa de Henle. ¿Está bien? Porción ascendente del asa de Henle. Si tú recuerdas bien, por tus amplios estudios de fisiología, en la porción ascendente del asa de Henle se pueden reabsorber mediante proteínas 4 tipos diferentes de iones. O sea, ahí es donde se reabsorbe sodio, se reabsorbe potasio, se reabsorbe cloro y se reabsorbe magnesio. ¿Ha quedado entendido? Magnesio. ¿Ya? Magnesio, cloro. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Luego tenemos los diuréticos tiacídicos. El diurético tiacídico, míralo. Aquí te lo vamos a colocar. El diurético tiacídico actúa a este nivel. ¿Dónde actúa el diurético tiacídico? Túbulo contorneado distal. Muy bien. Túbulo contorneado distal. ¿Ya? Actúa en el túbulo contorneado distal. Primer detalle importante. Al actuar en el túbulo contorneado distal, ¿ya? También altera el proceso de reabsorción. ¿Ya? Aquí te lo voy a poner. Aquí tiene que ser diurético tiacídico. ¿No? Túbulo contorneado distal. Aquí actúa solamente con el tema de la reabsorción de sodio. ¿Ya? Potasio. Y hasta ahí magnesio. ¿Está bien? Sodio, potasio, magnesio. Muy bien. ¿Está bien? Y por último tenemos el diurético ahorrador de potasio. ¿Dónde actúa el diurético ahorrador de potasio? A este nivel actúa el diurético ahorrador de potasio. ¿Ya? En el túbulo colector. ¿Ya? Lo que hace en el túbulo colector es que este fármaco pierde sodio. ¿Ya? Pierde sodio, pero reabsorbe, ¿ya? Reabsorbe potasio. ¿Está bien? Pierde sodio, reabsorbe potasio. ¿Hasta ahí me he dejado entender?
Bien. A ver, todos, posición de filosofía. Pensamiento profundo. Muy bien, excelente. Pensamiento profundo. ¿Cuál de estos diuréticos es más potente? Contemos iones. ¿Quién pierde más iones? Muy bien, los que actúan en el asa de Henle son mucho más potentes. ¿Por qué? Porque van a perderte hasta 3 tipos de iones. ¿Ya? Entonces, para que tú me entiendas lo siguiente, aquí vamos a ponerte el diurético. ¿Ya? Aquí te vamos a poner el diurético. Diurético. Ya, muy bien. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerte la potencia. ¿Ya? Potencia. Entonces, vamos a verlo del más potente al menos potente. Es muy difícil poder cuantificar qué tan potentes son, porque también depende de la hidratación del paciente para ver cuánto líquido pierde. Pero sí es necesario que sepa lo siguiente. El ahorrador de potasio, ¿ya? Diurético ahorrador de potasio, ya come mucho espacio, de potasio, ¿ya? Aquí está. Él en su potencia es... ¿dónde está? Él en su potencia es así, listo. Aquí tenemos al tiacídico, ¿ya? Diurético tiacídico, como la hidroclorotiazida. En su potencia él es así. Y aquí vamos a poner al diurético de asa. Que actúa en el asa de Henle. Este diurético de asa es así. ¿Me deja entender? En ese sentido, quiero que quede aclarado un aspecto muy importante. Los diuréticos de asa son diuréticos potentes, sumamente potentes, ¿ya? Sumamente potentes. Los que son de potencia media son los tiacídicos y los ahorradores de potasio son de potencia baja. O sea, ¿tiene acción diurética? Sí, pero no son tan buenos. ¿Ha quedado entendido? Es por ese motivo que los diuréticos de asa se recomienda se utilice para el tratamiento de las crisis hipertensivas. Es para tratamiento de emergencia. No debería ser un fármaco para tratamiento ambulatorio. ¿Está bien? El diurético tiacídico, la hidroclorotiazida, es de potencia media. Entonces, ese sí se recomienda porque asociado con otro fármaco más puede llegar a bajar la presión arterial de una forma efectiva. Entonces, ese sí se recomienda que sea que sea de uso para tratamiento ambulatorio. Los diuréticos ahorradores de potasio, a ver, vamos a ponerlo así. Todos posición de filosofía. ¿Por qué tenemos un diurético ahorrador de potasio? ¿Y por qué le han puesto el nombre de ahorrador de potasio? Un aspecto muy importante que quiero aclarar es que, y lo vas a encontrar en los libros, ¿ya? Se dice hipopotasemia, o también le dicen hipocalemia. O sea, donde tú leas hipopotasemia o leas hipocalemia, es lo mismo. ¿Está bien? Hipopotasemia o hipocalemia. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los principales efectos adversos es que el diurético de asa puede producirte hipopotasemia. O sea, baja la cantidad de potasio. El diurético tiacídico puede producirte hipocalemia o hipopotasemia, baja la cantidad de potasio. Entonces necesitamos un diurético, el investigador decía, necesitamos un diurético que no pierda potasio. Entonces generaron la amilorida y la espironolactona. Y dijeron, ¿cómo le llamamos al grupo?
Para que veas qué capos somos los médicos poniéndole nombre a las cosas, ¿no ve? ¿Y qué nombre se nos ocurrió? Ahorrador de potasio. Eso. Es un diurético ahorrador de potasio. No pierde potasio, ¿no? Claro, le pusimos ahorrador de potasio porque si hubiéramos hecho como es, hubieras dicho diurético no perdedor de potasio. ¿Ya? Hay la posibilidad de que puedas utilizar un diurético ahorrador de potasio combinado con tiacídico o un ahorrador de potasio combinado con un diurético de asa como la furosemida. Pero no te recomendamos. ¿Ya? Al menos el de asa con ahorrador de potasio no, porque tiene la tendencia a que empieza a chocar entre sus funciones. Ahora, estos fármacos van a perder potasio y van a perder potasio, sí es cierto, pero eso va a depender también del tiempo de uso. ¿Ya? Mientras más tiempo utilicen, más potasio se pierde. Ahora, te voy a contar un secreto. ¿Ya? Te voy a contar un secreto. La furosemida, ¿ya? La furosemida, ¿cómo actúa? Muy bien, es un diurético. Pero no solamente es un diurético, claro, diurético, pierde volumen, la autora tiene toda la razón, es un diurético, pierde volumen, pero no solamente eso, también tiene un efecto que se llama venodilatación, produce venodilatación. ¿Está claro? Tiene un efecto venodilatador, hace que las venas produzcan una vasodilatación, se distiendan, ¿ya? Y ese efecto venodilatador es muy importante, tienes que tenerlo bien memorizado. El diurético, los diuréticos tiacídicos, como ser la hidroclorotiacida, ¿ya? Esos también pierden volumen, ¿ya? Pero no solamente pierde volumen, sino que además tiene un efecto vasodilatador leve. ¿Está claro? Tiene un efecto vasodilatador leve. Entonces, es un detalle que tendríamos que tomar muy en cuenta. Porque esos también bajan bastante bien la presión, pero no son los mejores, no son mejores que la furosemida. Y el ultimito, ¿ya? El ultimito. Tenemos un grupo de fármacos que son los diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? Siempre me olvido. Diurético ahorrador de potasio. Este diurético ahorrador de potasio, detalle importante, ¿ya? Son la espironolactona y la milorida. Estos diuréticos ahorradores de potasio tienen una característica interesante. Primero, pierden volumen, ¿no? Sí, no son tan espectaculares como el diurético furosemida o la hidroclorotiazida, pero pierden volumen. Y el siguiente, son antagonistas de aldosterona. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fármacos alteran el sistema de adenina-angiotensina-aldosterona. Por eso no son tan efectivos, porque este fármaco, o sea, si tiene que alterar el sistema de adenina-angiotensina-aldosterona, quiere decir que este fármaco necesita tiempo para su acción, necesita mucho tiempo para su acción. ¿Ya? Para poder llegar a alterarte la presión arterial, va a necesitar aproximadamente unos 2 días, tal vez más. No, y eso más, hasta 4 días. Ahora, claro, un detalle importante. Ya sea la parte de la preeclampsia, o sea, la parte de la eclampsia, sea cualquiera de los dos, puede presentarse, míralo bien, puede presentarse durante el embarazo. O puede presentarse después del trabajo de parto. ¿Ha quedado entendido? O sea, puede presentarse durante el embarazo, sí. O también puede presentarse después del trabajo de parto, después de que ha tenido el niño, recién sube la presión arterial. La preeclampsia es el paso previo a la eclampsia.
La preeclampsia va a tener edemas periféricos, va a tener pérdida de proteína en la orina, va a tener la presión arterial elevada, va a tener alteraciones neurológicas, y la eclampsia va a tener proteína en la orina, va a tener proteinuria, va a tener edemas periféricos, va a tener alteraciones neurológicas, va a tener aumento de la presión. La diferencia está que la eclampsia ya empieza la paciente a tener convulsiones. O sea, la única diferencia entre la preeclampsia y la eclampsia, la única diferencia entre preeclampsia y eclampsia es que son las convulsiones. La eclampsia siempre viene con convulsiones. Si no hay convulsión, no es eclampsia. Digamos, la presión arterial es de 240, 160. Es rarísimo, no llega, pero igual. No importa que la presión arterial esté elevada. Si no tiene convulsiones, no es eclampsia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? En estas pacientes, si es después del parto, ya ha tenido al bebé, ya no hay bebé que cuidar. ¿No ve? Ya no tenemos un bebé que cuidar. Entonces, ahí ya puede ser mucho más agresivo en tu tratamiento antihipertensivo. ¿Está claro, doctora? Entonces, usted puede utilizar, por ejemplo, los fármacos que normalmente reservamos para la crisis hipertensiva. ¿Recuerdan que hablamos de estos? Chocolate le llamamos. Nifedipino. Exacto. Ahí ya podemos utilizar un nifedipino, ya podemos utilizar un labetalol con toda confianza, ya puedes meterle furosemida, no hay oligohidramios que producir, ya puedes meterle, ¿cómo se llama eso? Nitroprusiato de sodio, etcétera. O sea, ya puedes tratar porque ya no hay, o sea, si es después del trabajo de parto o después de la cesárea y se empieza a elevar la presión, ahí ya puedes utilizar con mucha más seguridad estos fármacos. Yo sé lo que estás pensando y dices, no, pero ¿y la lactancia? Aclaro la situación. La lactancia materna es importante, es muy importante, ¿ya? Ahora, ¿qué prefieres? ¿Ya? Suspender un tratamiento farmacológico, ¿ya? Salve 2 vidas. Suspender un tratamiento farmacológico por la lactancia o suspender la lactancia porque tenemos que salvar la vida de un paciente. Salvar toda la vida. Es preferible tener una mamá que no ha dado de lactar a no tener mamá, ¿no ve? Es la verdad, ¿ya? Sí, ahí ya va, la señora va a tener toda la vida para poder reponer y decirle, sí, no te he dado de lactar, lo siento, discúlpame, la leche de fórmula, sé que no es lo mismo, pero yo te amo, igual soy tu madre, así, ¿no? Porque sabemos que el aspecto psicológico y demás. Pero es muy importante que sepamos diferenciar, o sea. Muchas veces me dicen este tema, ¿no? Que la lactancia, eso es secundario. Ahorita lo que corre en peligro es la vida de la mamá. Se salva la mamá y luego ya vemos el resto. Entonces, ya hemos hablado de esto. Aquí tenemos los diuréticos tiacídicos. No te voy a repetir, algo que tú tranquilamente puedes leer, ¿no ve? Aquí está la farmacodinamia, eso ya hemos explicado. Aquí está la farmacocinética. Lo bueno de los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida es que ese fármaco tiene una vida, o sea, cumple 4 vidas medias, o va a tener 4 vidas medias, ¿ya? En aproximadamente 16 hasta 24 horas. Significa que necesitas una dosis al día con hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, una dosis al día, ¿ya? En raras ocasiones le vamos a dar hasta 2 dosis al día, ¿ya? En raras ocasiones. Lo más importante de eso, doctores, es que si vas a utilizar una dosis al día, de preferencia dale, por favor, en la mañana. ¿Ya? Dale en la mañana. ¿Por qué? Porque esto, doctores, produce diuresis. Entonces el paciente va a estar constantemente entrando al baño. Y si le das por la noche, imagínate los accidentes que pueden pasar. ¿Ya? Entonces hay que darle durante el día. Entre sus efectos clínicos, obviamente produce o sea, disminuye el volumen sanguíneo, sí, y produce una ligera vasodilatación, ya hemos hablado de todo esto, ¿ya? Aquí tenemos los efectos adversos, te voy a dar un consejo, presta la atención, que es muy importante, ¿ya? Primero, el fármaco produce 3 hipo, ¿ya?
y esto tienes que prestarle mucha atención, porque normalmente siempre se les pregunta. Todos los diuréticos producen esto. ¿Ya? Van a producir 3 hipo y van a producir 3 hiper. ¿Qué quiere decir esto? Las moléculas pequeñas se van a perder. Entonces va a producirse, la molécula pequeña se va a perder. Entonces produce hipopotasemia o hipocalemia, hiponatremia e hipomagnesemia. ¿Está bien? 3 hipo. Y produce 3 hiper. Las moléculas grandes se acumulan. ¿Está claro? Entonces puede producir hiperuricemia, hiperglicemia, hiperlipemia. ¿Qué quiere decir eso? Hiperuricemia, gota. Puede predisponer a ataque agudo de gota. Hiperglicemia, diabetes mellitus, empeora la diabetes. Hiperlipemia significa que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Ha quedado entendido? Hiperuricemia, gota. Hiperglicemia, diabetes mellitus. Hiperlipemia, riesgo cardiovascular. Muy bien. Ahora, esto, doctores, se produce por una sencilla razón. No es que acumule o se forme más, sino que va a pasar un proceso llamado hemoconcentración. Lo que se está perdiendo es líquido. Si se pierde líquido, todo el soluto se concentra. Entonces estamos hablando que dentro de los efectos adversos de los tiacídicos va a producir 3 hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia. Quiero aclarar un detalle importante. Se pierde sodio, sí, se pierde sodio, pero también se pierde potasio. Ahora, entre sodio y potasio, lo que más se pierde es potasio. ¿Ya? Ahora viene mi pregunta. ¿Qué pasa si el paciente pierde demasiado potasio? Paro cardíaco. Quiero aclarar un detalle importante. Si el paciente pierde mucho potasio, lo primero que vas a encontrar son los síntomas como ser calambres. Calambres. El paciente va a presentar calambres. Pero no solamente eso, va a presentar después taquicardia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mucho sodio. Y si tienes demasiado sodio, mucho sodio, significa que el corazoncito va a empezar a latir así, rapidito, entonces el paciente va a presentar taquicardia. Hasta que llegue un momento que el exceso de sodio puede llegar a producir paro cardíaco en situ. sístole. ¿Ha quedado entendido? Claro. Diástole, sístole. Diástole, sístole. Potasio, sodio. Potasio, sodio. Entonces no te olvides, puede producir calambres, taquicardia, incluso puede llegar a producir paro cardíaco en sístole. ¿Por qué? Por el exceso de sodio, debido a la hipopotasemia. Entonces, una recomendación es que deberías decir al paciente que tiene que reponer su potasio cada cierto tiempo. Lo mejor es que se haga con la dieta, darle alimentos ricos en potasio. ¿Está bien? Muy bien, sigamos. Luego tenemos contraindicaciones. ¿A qué paciente no le puedes dar diuréticos? ¿Ya? A ver, un aspecto muy importante de los diuréticos es que el diurético, ¿en qué proceso afecta el diurético? ¿Filtración, secreción, reabsorción o eliminación? ¿A cuál proceso le afecta el diurético? Reabsorción, excelente. Porque los diuréticos actúan sobre el asa, el diurético de asa actúa en la porción ascendente del asa de Henle, reabsorción. Diurético tiacídico te afecta a la reabsorción en el túbulo contorneado distal. Los dos son reabsorción. Entonces, no se olviden, estos fármacos van a forzar la diuresis y todos estos fármacos aumentan la probabilidad de insuficiencia renal. Ahora, vamos a ponerlo así. ¿Ustedes han visto a estos chicos que les gusta hacer gimnasio? ¿No ve? Sí. Muchos de ellos toman proteínas. ¿Sí? Creatina, proteínas, suplementos, sí o sí. Sí. Sí, muchos de ellos lo hacen. O sea, no estoy diciendo todos, muchos de ellos lo hacen. Y ahora imagínate eso. Toma proteínas, creatina,
Además de eso, no consume la misma cantidad de líquido como para compensar su proteína. Y además de eso, utiliza diuréticos. Porque hay muchachos que utilizan diuréticos precisamente para bajar su volumen y bajar de peso, teóricamente. ¿Qué crees que le va a pasar al riñón? E insuficiencia renal. Pobre riñón, se va a chingar. ¿Ha quedado entendido? Sí, hay que tener mucho cuidado. No es tomar nomás el diurético. Muy bien, sigamos. Ahora, contraindicaciones, obviamente la insuficiencia renal severa, porque esos fármacos pueden producir insuficiencia y pueden terminar de dañar el riñón. También hay que tener mucho cuidado con la hipopotasemia. Estos fármacos pierden potasio. Si tu paciente viene con hipopotasemia y esto pierde potasio, más hipopotasemia, hay que tener cuidado con las arritmias ventriculares, principalmente con las taquiarritmias, ¿ya? Porque se pierde potasio y se acumula sodio. Si hay más sodio, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la arritmia. Diabetes mellitus, ya hemos dicho por qué. Hiperuricemia, ya hemos dicho por qué. Porque acumulan, por hemoconcentración, da la impresión de que acumula mayor cantidad de glucosa y también de ácido úrico. ¿Ya? Ahora, bueno, el resto vas a poderlo leer también. Hace poco tuvimos nosotros un paciente y el paciente tuvo un ataque agudo de gota. ¿Ya? El paciente estaba recibiendo tratamiento con hidroclorotiazida para la hipertensión arterial. ¿Me deja entender? Sí. Y el paciente estuvo un día comiendo mucha carne, o sea, se comió todo un asado con unos familiares, fue a jugar fútbol y cuando viene estaba con su ataque agudo de gota, pero el interno a mí me dijo que era una fractura. Y yo le dije al interno, yo tengo que ver esto, porque que se fracture un dedo del pie es rarísimo. Los tengo que ver. He ido a ver y le digo, no, eso no es una fractura, esto es gota, ¿no? Pero no puede ser, doctor. ¿Por qué puede estar haciendo gota? Reviso la historia clínica, lo miro al interno y le digo, ¿por qué puede estar haciendo gota? ¿Por qué crees, pues? Porque estaba tomando hidroclorotiazida. Eso más el consumo de carne, más las bebidas alcohólicas, más su diurético ha hecho que haga ataque agudo de gota. No va a mejorar mientras no le quitemos el diurético. Personalmente yo no le doy diuréticos a mis pacientes. Personalmente. Paciente que me viene y que tiene hipertensión arterial estadio 1, no le doy diurético, prefiero utilizar otros fármacos. ¿Ya? Tú sabes. La insuficiencia renal es mala onda, hermana. Esta parte la vas a desarrollar en la práctica, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la hidroclorotiazida. Aquí en Bolivia vas a encontrar de 25, 50 y de 100 miligramos. Últimamente, pero gracias a la pandemia, solamente hay el de 50, ¿no? Los comprimidos y tabletas de 50 miligramos. Las cápsulas de 12,5 ya no hay en Bolivia, las de 25 ya no hay en Bolivia, hay 50 y 100, gracias a la pandemia, ¿ya? Entonces puedes comenzar dándole 50 miligramos una sola vez al día y pare de contar. O podemos darle 25 o incluso 12,5 miligramos combinados con otro fármaco más. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. Aquí tú vas a poder encontrar, ¿ya? Se recomienda usar principalmente las dosis bajas, ¿ya? En los pacientes hiporreninémicos. Significa que tengan niveles de renina bajos. ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes ancianos o los pacientes que vienen de raza negra o afroamericana. Aquí tenemos los diuréticos de asa, esto explicamos. ¿Recuerdan que dijimos que tienen un efecto venodilatador? ¿Ya? Este efecto venodilatador es muy importante, doctores, debido a que se utiliza para el tratamiento de la falla ventricular aguda, ¿ya? Principalmente en ventrículo izquierdo. Este efecto venodilatador
ayuda, porque ayuda a mejorar la falla ventricular aguda en 5 a 10 minutos, gracias al efecto venodilatador. Detalle importante. Pregunta de examen. Aquí vas a encontrar las características del fármaco. Un detalle interesante. El fármaco va a tener efecto durante 4 a 6 horas. Con esto, ¿qué quiero decirte? A ver, normalmente no se dan cuenta, y si no te lo digo literalmente, no lo vas a entender. La hidroclorotiazida, puedes dar una dosis al día, o incluso puedes darle, ¿ya? O incluso puedes darle una dosis cada 12 horas. ¿Está bien? La hidroclorotiazida. ¿Ha quedado entendido? En cambio, la furosemida, ¿ya? La furosemida, 4 vidas medias van a cumplirse en aproximadamente 4 a 6 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que darse una dosis, ¿ya? Cada 6 horas, o incluso en algunos casos puedes dar una dosis cada 8 horas para mantener el efecto de perder volumen. ¿Me he dejado entender? No te sirve de nada darle uno cada 12, no te sirve de nada darle uno cada, ¿cómo se puede decir? Uno cada 12 horas, o darle uno al día. No te sirve, porque solamente baja un rato y luego vuelve a subirse la presión. Tienes que darle constantemente. Entonces, la furosemida, hay mayor posibilidad que te deshidrate el paciente, pierde mayor cantidad de líquido, es más fácil que te haga hipopotasemia. Por ese mismo detalle hay que tener mucho cuidado con el fármaco. ¿Ya? Usado por vía oral, tarda más tiempo, obviamente, pero la ventaja es esta. Detalle importante, pregunta de examen. Si lo utilizas por vía endovenosa, solo necesita de 2 a 3 minutos para empezar a tener efecto. Y tiene un muy buen efecto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque hay algunos médicos que agarran y le están dando furosemida a sus pacientes cada 12 horas. Y no, pues, si en 6 horas pierde el efecto, significa que lo tienen, si le dan cada 12 horas, 6 horas está cubierto, y las otras 6 horas el fármaco no tiene el efecto del fármaco. Entonces, sus pacientes están dando 6 horas sin tratamiento. ¿Me he dejado entender? Entonces, detalle importante. La parte más importante de los diuréticos de asa, de la furosemida, es que puede producir algo llamado nefritis intersticial alérgica. Quiero aclarar un detalle importante, ¿ya? La nefritis intersticial alérgica va a hacer que tu paciente haga insuficiencia renal. ¿Ha quedado entendido? Lamentablemente nadie puede detectar esto. La nefritis intersticial alérgica, esta nefritis intersticial alérgica, es un efecto, ¿ya? Idiosincrático. Idiosincrático. ¿Ya? ¿Qué quiere decir idiosincrático? Es un efecto no esperado. No pensamos que iba a pasar esto. ¿Ya? No se puede detectar, no se puede prevenir. ¿Está claro? Le sucede a uno en 1 millón de pacientes. Quiere decir que en todo Bolivia debe haber 10 cuates que te pueden hacer nefritis intersticial alérgica cuando les den furosemida. ¿Ya? No es frecuente, ¿ya? Por eso no tengas miedo a usar el fármaco. Y segundo, es un efecto idiosincrático. Aquí tenemos a la furosemida. Quiero aclarar un detalle importante. Esto también ustedes lo pueden leer. El fármaco puedes llegar a utilizar, del fármaco puedes utilizar las tabletas de 40 miligramos o las ampollas de 20. Cualquiera de los dos te sirve bien, ¿ya? Ahora, si yo fuera tú, ¿ya? Si yo fuera tú, te doy un consejo. Particularmente yo, utilizo furosemida solamente para el tratamiento de emergencia.
No utilizo para tratamiento ambulatorio. Porque hay que dar cada 6 horas, hay que dar cada 8 horas, el paciente tiene que estar constantemente entrando al baño. Entonces es molesto para el paciente. ¿Ya? Entonces, si yo le voy a dar furosemida, prefiero que esté en internación con una sonda vesical, precisamente para que no tenga que levantarse para ir ni al baño. Así de simple. ¿Ya? Número 1. Número 2, lo utilizo solamente para emergencias y ya hemos hablado de eso. Crisis hipertensiva, número 1. Y número 2, utilizo también para el tratamiento de la falla ventricular aguda. ¿Ya? Principalmente del ventrículo izquierdo, por el efecto que se llama venodilatación. ¿Está bien? Y tú le puedes dar una ampolla de 20 miligramos cada 15 minutos, va a funcionar adecuadamente. Muy bien. Bueno, doctores, vamos a quedar en este punto.